Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Elisa Belfiori. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conocé nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Elisa Belfiori. Elisa, un gusto enorme tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de Ah. participar. Gracias por invitarme. Elisa, ¿a qué colegio secundario fuiste? Qué pregunta. Arrancamos ahí Mi de colegio abajo. se llama Colegio Nuevo Surco. Mira qué Pues yo bien. soy de la provincia de Buenos Aires, un pueblo llamado América, Sí. y es un colegio nuevo que se creó con mi generación, digamos, somos la primer promoción. Así que bueno, tiene un nombre que yo siempre me da cosa cuando vengo a Buenos Aires, me dicen, ¿dónde estudiaste? Porque suena muy de campo, es un pueblo de campo. Pero bueno, fue un gran colegio, me dio mucho, ¿no? Se llama así, Colegio Mira Nuevo Surco. qué genial. Y me imagino en los últimos años de la carrera ya digamos, te brotaba digamos, la pasión por la economía o no. Mira, a mí la economía me fue encontrando. En realidad, en el colegio, ¿me hablas de colegio o me hablas de la universidad? No, no, el colegio, Del como en los últimos colegio. años, si en los últimos años del colegio ya te fue, digamos, brotando la economía. Claro, no, mira, era el colegio, como te digo, lo crearon con mi generación y de hecho un grupo de padres, o sea, fue creado por un grupo de padres que estaba preocupado por las huelgas que había en ese momento en los colegios públicos, yo iba a una escuela pública. Entonces, cuando yo llegué a quinto, éramos la primera promoción que íbamos a venir a Buenos Aires o a algún lugar a estudiar. Entonces armaron talleres de distintos temas para que un poco como si fuera un test vocacional, ¿no? Pero muy de pueblo. Éramos 15 en el aula. Y yo pensaba que iba a ser psicóloga, me gustaba la psicología. Y el taller de psicología, por suerte no me acuerdo el nombre de la senio que me enseñó en ese momento, pero era malísimo. Entonces dije, no, viste como esas cosas que hoy pienso que podría haber sido una buena psicóloga, pero en ese momento era como, no, si esto es la psicología, mi única representación de la psicología era esa profesora en ese momento en el pueblo. Y entonces dije, no, no voy a estudiar esto. Y el otro taller, bueno, había varios, pero el otro que me acuerdo era de economía. Y me encantaba ese taller de economía. Entonces así fue que después terminé haciendo un test vocacional y en realidad me inscribí en administración de empresas en la Universidad Católica. Ok. Eh, y ahí en el primer año, de nuevo, de todo lo que aprendí, lo único que me gustó fue principios de macro y principios de micro, que era lo que vimos en primer año. Así que después Y en segundo me pasé a economía, sí, pero todo muy fortuito, nunca la elegí, fue como medio por el gusto de lo que yo. descubrimiento. Descubrimiento, sí, sí. Y en la UCA elegiste por alguna razón especial. ¿Por qué te gustaba tanto la UCA? No, no tenía ni idea, Willy. O sea, Te llevó. hoy que me ves como con una carrera académica, decimos, esta chica sabía lo que quería hacer. Yo era, Sí. sí, tenía, o sea, obviamente tenía capacidad, me daba cuenta que me iba bien, pero no tenía ni idea, no me quería ir del pueblo tampoco, entonces ya mis padres un poco en desesperación me hicieron hacer un test vocacional y vine acá a Buenos Aires, ¿no? Y ahí me dijeron, bueno, que podía hacer o abogacía o administración de empresas. Y entre las universidades, porque la UCA era un poco más contenido, digamos, siendo que venía de un lugar muy chico, Sí. me recomendaron estudiar en la Universidad Católica, pero fue la única que fui. Me acuerdo que fui, la vi y dije, bueno, estudio acá si me Es dicen, y acá, así es llegué. acá. Así Y llegué a la tiene, UCA. y tiene muy buenos profesores la UCA. ¿A qué profesor recordás de tu carrera? A mí creo que lo que más me gustó fue Arriazu, que daba en cuarto Claro. año ya, y daba un curso muy bueno, con gente muy buena, muy difícil, era como medio filtro y malo porque era filtro ya sobre el último año de la carrera, ¿no? Pero era como una materia donde todo el mundo estaba. Pero bueno, Arriazu obviamente no daba todas las clases, tenía su equipo, pero no era espectacular y como que la forma de pensar la economía, ¿no? Que hoy ya no me acuerdo, es como que después del doctorado hice borrón, estoy seteada en otro lugar,
pero en ese momento todo mi entendimiento de la economía venía de esa estructura que nos enseña, análisis macroeconómico se llamaba en cuarto año. Genial. Y Elisa, una vez que te recibís en la UCA, ¿qué haces? Y Porque en la no, UCA me recibí en el 2001, imagínate, sí, lindo qué año. momento, qué Sí. momento para recibirte. Así que, nada, me recibí, lo primero que me surgió fue ser ayudante de materias, ¿no? Entonces fui ayudante de Sí, política económica, de macroeconomía, ahí mismo en la UCA, pero estaba siendo ayudante de los mismos compañeros míos, ¿no? Porque era como de recién recibida, mientras, y bueno, y el primer trabajo que encontré fue en KPMG, en precios de transferencia. Hacía bueno, precios de transferencia que trabajé, ponele de enero a julio. Y participé del concurso que hizo el Banco Central, que creo que fue el último concurso que hizo el Banco Central para incorporar gente así por concurso. Que fue un concurso gigante, me acuerdo de haberlo visto en el diario y no fui, me anoté y fui a un lugar a rendir un examen. Y entonces tuve mucha suerte porque ahí en julio, creo que esto ya era 2002, sí. empecé a trabajar en el Banco Central. Entré en Y, el área y, de política monetaria. y ahí, ¿cuándo optaste por decir, bueno, tengo que seguir estudiando y me anoto en un máster? Y ahí fue primero el cambio del mundo corporativo al sector público, y, ¿no? Por ahí mi padre es una influencia en mí, entonces decía, bueno, ¿estás seguro vos que es un buen cambio trabajar en el sector público? Yo decía, sí, papi, Sí, para hacer economía, el Banco Central es el mejor lugar, no lo dudé, digamos, es como, y ahí fui al Banco Central. Y empecé a trabajar, me encantaba, trabajaba haciendo, seguía la liquidez de los bancos, los encajes bancarios y demás. Y ahí otra vez mi padre dijo, bueno, si vas a hacer esto, tenés que encontrar en algo en que seas la mejor en algo, ¿no? O especialista en algo. Entonces hay que seguir estudiando, bueno, y ahí fue que decidí hacer la maestría acá en economía, pero con la ah, idea de hacer la maestría trabajando, ¿no? O sea, estuve trabajando, trabajaba mucho, ¿no? En el área de, eh, mm, era la parte más de coyuntura, hacíamos el programa monetario del Banco Central, entonces había mucha presión y mucho trabajo de muchas horas, y después venía y cursaba la maestría en Ditela. eh, y estabas a bueno, full, estabas a full. sí, 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 era la juventud. Y, y Elisa, en ese momento el presidente del Banco Central era Alfonso Alfonso Pratgay. Pratgay. Sí, Ah, sí, ok. sí. Egresado de Sí, la era UCA también. egresado de la UCA también, justamente, hoy Eh, pensaba eso. Sí, era espectacular. El ámbito en el banco en ese momento era espectacular. estaba Estaba Pedro Alfonso, Lacoste también. estaba Pedro Lacoste, estaba Claudio Irigoyen en la parte Claudio de... Irigoyen, sí. Sí, había un equipo muy Genio. bueno, que se trabajaba muy bien. Sí, me encantó, me encantó. En el máster de Economía en la DITELA, ¿ahí qué profesores tuviste que te marcaron también? No sé, ahí ya no te puedo decir, Todos. es una De, nebulosa, decí porque todos, entonces. sí, no, no, obviamente que tengo las personas, o sea, yo le tengo mucho, tengo mucho agradecimiento hacia Ditela y hacia el Departamento de Economía, porque yo no era de Ditela, o sea, yo venía del Colegio No Surco. Y después de la UCA y vine acá y después decidí que quería hacer el doctorado durante la maestría, ¿no? Pero yo no hacía El- para, en general para hacer el doctorado vos haces la maestría medio full time. Entonces sí, haces cursos de profes para que ellos te escriban cartas y te recomienden. Pero yo trabajaba hasta las 6:30 y me venía corriendo para entrar a las 7, o sea, no estaba todo el tiempo en Ditela y muchos de esos cursos en realidad no los tomaba, tomaba lo que era obligatorio. Pero cuando claro, claro. decidí que quería aplicar o que quería ver si podía ir a estudiar un doctorado, me dijeron, bueno, toma el curso de Juanpa Nicolini, que era Claro, de economía monetaria. claro, Eh, claro. y entonces, si te tengo que marcar, ese fue el curso y la persona, digamos, ¿no? Después hablé con Juanpa, que me dijo, bueno, habla con Andy Niemeyer, bueno, los profes de acá, ¿no? Y la verdad Claro. que gracias a ellos, porque me creyeron en mí en ese momento, pude hacer el doctorado, ¿no? ¿Y aplicaste a muchas universidades en Estados Unidos o ya tenías en la mente Minnesota? Tenía en la mente Minnesota por Juanpa también, porque sí sabía que me gustaba la macro monetaria.
Y entonces ahí me dijeron, bueno, si querés hacer macro tenés que ir a Minnesota. Y en Minnesota por ahí la gente no quiere ir por el clima. Y yo Claro. no sabía ni lo que era un doctorado casi, ni que lo que era Minnesota. Dije, bueno, de donde me digan, ¿no? Entonces apliqué, sí, capaz que 7 universidades debo haber aplicado, pero que recuerde creo que me aceptaron solo de Minnesota con fondos, ¿no? Como Ah, con beca, con con becas, sí. financiamiento. Con Buenísimo. financiamiento, sí. Sí, sí, sí. Eh, Y Elisa, una vez que, bueno, avión, Minnesota, llegás ahí y mucho bueno, shock. sí, sí, sí. Yo de hecho a veces hablo con los chicos que se van a estudiar. No, o sea, mucha inconsciencia, no sé si mucho shock, ¿no? Yo de Estamos hablando golpe. del 2007 que vas a Minnesota. 2007 yo estaba en el fondo, en el FMI, haciendo un curso que me habían mandado desde el Banco Central. Yo seguía trabajando en el Banco Central, me Sí, habían mandado un curso de 7 semanas. Cuando llegó, en ese momento llegaba por correo la carta de aceptación con fondos. fiesta Y grande. la Ese día fiesta recibe, grande. no, 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 la recibe mi papá, al quien yo no le había dicho que había aplicado ni nada. Dice, pero Elisa, No, por teléfono me dice, ¿esto qué significa? Le digo, oí, papi. Así que tenemos fue que como hablar. una bomba atómica. Y dije, bueno, qué sé Pero yo. se puso contento, me imagino. Y no sabría decirte. O sea, no entendía nada, no entendía nada, ¿no? O sea, no. En el pueblo no había nadie que hubiera hecho un doctorado. O sea, yo no le podía explicar lo que iba a hacer ni por qué tampoco. Era como que sentía que tengo esta oportunidad, la voy a hacer, pero. ¿Qué eh, qué profesión era de tu papá? Son ingenieros, mi papá y mi mamá son ingenieros. Ah, mira qué bien. Eh, Así Entonces, que sí, yo me fui en agosto y ellos estaban allá en septiembre para ver dónde estaba, yo creo, ¿no? O sea, desembarcaron justo después que yo. Sí, muy sí, todo, bien. todo Bueno, está muy. buenísimo eso, es un gran apoyo. Sí, fueron un gran apoyo, sí, sin entender nunca nada, creo que hoy entienden que lo que hago lo puedo hacer porque hice el doctorado, digamos, porque hice la carrera que hice, pero en ese momento yo no entendía, ni iban 2 veces por año y me apoyaron, digamos, para más o Genial. menos, no sé lo que estás haciendo, pero acá estamos, ¿no? Bueno, Así que pero te ayuda a que el aterrizaje sea más soft sí, landing, digamos, ¿no? sí, 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 Y en así realidad fue. fue así? ¿En lo académico fue así el aterrizaje? No, O nunca. O tuviste sea, yo no que... entiendo a la gente que dice es una experiencia, me encantó el doctorado. O sea, yo esas expresiones es como que no encuadran en mi vida. O sea, yo lo hice, lo padecí, creo. Hoy me encanta, o sea, de hecho estoy yendo a hacer un visiting a Minnesota en octubre. Tengo mucho respeto, mucho aprecio por los profes, es una comunidad de economía de Minnesota. Pero en el momento era un nivel de estrés, de tope, continuado, uno tras otro, o sea, no había un momento, o sea, no fui de las que voy a hacer el doctorado y después en el verano me voy a conocer Nueva York y Chicago, era como yo estaba estudiando, no sabría decirte, digamos, no había un soft landing, me fue muy bien, por suerte, creo que eso me ayudó, siempre aprobé, pero... Pero muy exigente, digamos, pero todo muy tuviste exigente. que, obviamente, horas, horas ahí sentada con, bueno, dedicada a eso, A digamos, a cada estudiar. materia. Así es, así ¿Y es. el profesor es de Minnesota? Y profesores en Minnesota, te diría mi advisor, Chris Phelan, que ahora está trabajando como Chief Economist del Economic Counselor de Trump. Se fue ahora que lo iba a ver, pero se fue a DC. Es un profe me marcó por ser raro, ¿no? Eh, Muy correcto, muy responsable, muy buen advisor, ¿no? Muy exigente, no me regaló nada, nadie te regala nada, después te das cuenta, ¿no? De que no es que... Sí, pero una persona que me escuchaba, que trataba de que haga las cosas bien y muy buena persona conmigo. Entonces genial. apoyarme desde un lado genuino. Que Minnesota puede ser un ambiente hostil, ¿no? Gente muy buena, muy exigente y que a veces o sea, hay que estar, digamos, ahí, ¿no? Es difícil. ¿Y Y tuviste, sí, perdón, tuviste compañeros
de América Latina que congeniabas? ¿Cómo fue ese tema? No, y en el doctorado, mira, tuvimos, por suerte había bastantes mujeres para lo que es el doctorado, que después no siguieron, o sea, no sobrevivieron muchas, pero en el primer año había varias. Yo no soy una persona que por ahí se une por, sino había un grupo de argentinos, pero sí, bueno, porque somos argentinos nos juntamos, no en el doctorado, pero digo ahí en Minneapolis. Era un curso diverso, había gente asiática, o sea, mi mejor amigo por ahí es de Japón, el mejor amigo que Mi- me quedó del doctorado, otro con el que estoy escribiendo ahora era de Corea, Genial, después había dos de África, entonces como que había un ambiente así, había algunos americanos, después había algunos de Kazajstán, de Mongolia. qué gran, Era genial. sí, fue una camada muy internacional. Mm. Así que, pero de nuevo, no te puedo decir, hoy o sea, me encuentro y me quiero juntar con ellos ¿no? Y estoy en contacto, pero en el momento no sabría decirte si pude conectar. Era como, casi que es como, pasamos por el mismo trauma juntos, ¿no? Eh, Es no, cierto. es muy difícil para mí identificar momentos, sí, algún happy hour, ¿no? O sea, en Minnesota siempre los viernes había happy hour, brindamos por God Bless Minnesota Economics. Y lo hacía, pero dentro de un nivel de estrés muy alto, sí. Por eso yo digo, es una experiencia, qué sé yo, no sé ni cómo Exigente, explicar. Sí, exigente. no sé cómo explicarlo. Y, y Elisa, ¿quedan muchos en el camino? Recién comentabas de ahí que había algunas mujeres, chicas que se quedaron en el camino. ¿Quedan Sí. muchos en general en el camino en la carrera de doctorado? ¿O los que entran? Porque creo que hay universidades que los que entran terminan. Sí, acá no entran muchos, ha ido cambiando, ¿no? En mi época no entraban muchos, no es esa que por ahí entran 80 para que queden 20. O sea, los que entraban era con intención de que se queden, pero aún así no todos se quedaron, ¿no? Hubo gente Sí. que, o sea, si vos no pasás los exámenes del segundo año, te puedes ir con un título de maestría. Entonces algunas, que yo había una chica de California que me acuerdo que se fue. Em, y después, sí, todos más o menos, algunos quedaron en el camino, pero sí, éramos una camada chica y te diría que la mayoría terminó, ¿no? Eh, Y Elisa, una vez que completas el doctorado, todo muy bien, ceremonia, todo muy lindo, familia, ¿qué haces? y ahí yo siempre me fui con la idea de, voy a hacer el doctorado y vuelvo al Banco Central. De hecho, me fui con licencia al Banco Central, Ah, ¿no? mira. Nunca mi idea fue vivir, no era por la experiencia de ir a vivir a Estados Unidos, era estudiar un poco más y vivir acá cerca de mi pueblo, básicamente. Pero bueno, en ese momento, ¿qué fue? 2012 o 13, 2013. eh, Sí, Dije, bueno, el doctorado está estipulado, ¿no? Hay un mercado sí. donde se hacen las entrevistas y digo, bueno, y entonces fui al mercado y me surgió un trabajo en Colorado. Y Ah, entonces, ok. bueno, decidí en un trabajo de profesora en tenure track para hacer investigación, dar clase. No sabía de nuevo, me decían, te vas a Colorado, me decía todo el mundo. La universidad no era top 10 ni mucho menos, pero la gente me halagaba el lugar, ¿no? Y efectivamente, cuando llegué a Colorado no me podía creer, era como estar en el paraíso. Sí, A dos después de minutos Minneapolis, estaba. decís. Sí, 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 a 2 minutos estabas en centros de esquí impresionantes, Sí, ahí te iba a sí, decir más eso. relajado. Sí, igual el descanso te dura un par de meses hasta que te das cuenta que tenés que publicar para mantener tu trabajo, entonces después otra vez, ¿no? Y la verdad que es una carrera exigente, sí. Pero bueno, ahí Pero, estuve en Colorado, me quedé 4 años. sí, justo te iba a decir, te gasté 4 años, bastante, Sí, pues no, sí, me sí, sí. imagino que cuando fuiste ahí inicialmente, no era tanto la intención de quedarte Claro. tanto por ahí, ¿no? Ahí fue cuando descubrí por qué había hecho todo lo que había hecho, ¿no? Porque de hecho terminé el doctorado y dije, qué bueno que nunca más en la vida tengo que escribir un paper. A ese nivel De quería que me hartazgo. den el título y decir, no sé qué voy a hacer, pero nunca más. Eh, y bueno, empecé a ir a conferencias, mi tesis estaba buena, la terminé publicando, se publicó bien, o sea, lo que había hecho estaba bien.
Entonces la empecé a presentar en otros lugares, me di cuenta que había otras audiencias más amenas, ¿no? Mucho de toda la parte de medio ambiente. Mi tesis fue sobre el control de emisiones de carbono, el diseño óptimo Sí, de políticas. Empecé a viajar a Europa, donde había más profes que trabajaban en macroclimate, por ponerlo de alguna forma. Eh, sí, y bueno, y empecé a darme cuenta que eso me gustaba, ¿no? Es la camaradería de discutir ideas, discutir papers, de conocer gente. De hecho, en el mercado la pasé bien conociendo gente. Me mueve mucho más eso que decir, bueno, poder tener la publicación en el top 5, ¿no? claro, Es claro. más el proceso. Pero eso lo descubrí, no sabía que para eso había hecho todo, ¿no? O sea, me di cuenta que eso era. Por eso me terminé quedando, porque tenía muchos fondos. En Colorado no te dan fondos de investigación y por ser joven, investigador joven, digamos, te apoyaban más, entonces podía viajar más y hacer más de estas cosas, de actividades de investigación, y sí, me fui quedando. Y en qué momento decís, bueno, hasta aquí llegué, quiero volver? Y en cuarto año, por familia, tuve mi primer hijo allá, y surgió una posibilidad de volver a Argentina. Y acá estaba Macri en ese momento, en Sí. Argentina. Estamos Y hablando de que volvés en el 2000 2017. 2017, así Sí. es. ¿Ahí empezás a buscar o te llega alguna, decir, vuelvo para, y Volví empiezo a sin buscar? nada, volví sin nada. Y me fui a la UCA porque enseguida me di cuenta, bueno, no, sin nada no puedo escribir. Y entonces mi primer contacto fue volver a la UCA, que era de donde me había formado en su momento. Bueno, Eh, ahí está el departamento de investigación de Valsecchi, ¿no? sí, exacto. Entonces empecé a trabajar ahí. eh, y Y ahí destaco, quizá en un momento me invitó Fernando Navajas, que estaba haciendo Sí. una conferencia acá en Ditela, relacionada a energía, y se le había caído alguien del panel final, 2 días antes de la conferencia. Entonces me llamó, ya me había visto, me había invitado a presentar un paper de mi tesis. ¿Lo eh, conocías de qué de sé yo, nada, yo le escribí porque alguien me mencionó, como yo había trabajado en cosas más de cambio climático, carbono, pero por energía, me dijeron, tendrías que hablar con Fernando Navajas cuando empecé a pensar en volver. Entonces le Sí. escribí, y muchas veces cuento esto, que le escribí a Fernando, no lo conocía, nunca lo había visto en mi vida, no sabía quién era. Y Fernando lo que me contestó fue, qué ganancia para el país que alguien como vos vuelva. Mirá qué Eh, bien, Fernando, qué genio. Es y un tipazo, aparte. Sí, 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 pero esa respuesta me acuerdo siempre, ¿no? Porque me pareció muy generosa, ¿no? De una persona que no me conoce en realidad. Así que bueno, después ahí tomé un par de cafés y después surgió este panel, entonces me llamó al rescate porque se le había caído a alguien. Y bueno, ahí presenté, era el panel de cierre y me vieron acá en Ditel en la Escuela de Negocios y me convocaron, ¿no? Y así fue Sí. como de la UCA me pasé después acá a la Escuela de Negocios. Y ahí al mismo tiempo, me imagino, empezás a dar clases. ¿Por qué te focalizaste en medio ambiente, todo lo climático? ¿Por qué elegiste ese área? Em, Fortuito. Toda mi vida fue fortuito. He tenido buena suerte dentro de lo. No En creo que sea realidad, así. y bueno, pero seguro que fue fortuito. O sea, yo había empezado a hacer. A mí me gustaba la macro de economía monetaria, que era lo que hacía en el Banco Central. En ese momento fue la crisis del 2008, entonces todo el mundo escribía papers sobre eso. Y yo me puse a escribir sobre crisis bancaria, ¿no? Y crédito a las familias y líneas de crédito. Pero bueno, medio que no. Iba con mi advisor y le decía, mira esto, y decía, bueno, pero eso, ¿por qué querés escribir sobre eso? Y no surgía nada. Y un día crearon un instituto, Heller Hurwitz se llama, existe todavía, que está asociado a Minnesota, pero con un foco más en policy, ¿no? Como informar discusiones de política, ¿no? Acercar la academia al diseño de políticas. Y la conferencia inaugural fue sobre mercados de carbono. Mirá, Entonces yo fui, porque fuimos todos los estudiantes, yo estaba en cuarto año en ese momento, terminando tercero. eh, y bueno, la conferencia estuvo buenísima y me puse a charlar con mi advisor y me acuerdo que él me dijo, como me veía entusiasmada y me dice, esto es un buen tema de investigación.
Dice, hay becas para estudiantes que hagan estos temas, pero nunca tenemos ninguno que trabaje en estos temas. Y bueno, ahí fue como que se me hizo la Buenísimo. luz. Y dije, bueno, hay un montón de cosas de macro, yo sabía mucho de finanzas públicas, diseño de políticas óptimas, que aplicados a este tema, o sea, tengo cosas para aportar, ¿no? Y entonces ahí cambié, dejé todo lo que había escrito y empecé a escribir una tesis completamente distinta en el diseño de un impuesto al carbono, teniendo en cuenta cuestiones de equidad intergeneracional, ¿no? Que la externalidad sucede ahora, pero va a perjudicar mayormente a generaciones en el futuro que hoy no tienen voz, digamos, ¿no? Entonces Claro. esa era mi tesis y en un año, por eso te digo, escribí una tesis que después de hecho la pude publicar, o sea, realmente me inspiró el tema, no sé, de golpe vi que eso era algo que podía hacer. Pero también surgió a partir de esa conferencia, ¿no? No fue que ex ante yo pensaba que iba a ser economía monetaria. Y ¿qué dentro de lo que estudiaste y los papers que hiciste, me imagino, eh, para qué le dirías a alguien que recién está, digamos, empezando en el tema y que le guste ese área, por ejemplo, que me imagino debe tener muchísimo para profundizar, ¿no? Tiene muchísimo lindo que es poder extender cosas, sobre todo cuando empezás, conocimientos que ya se saben, que quizá para macro y agarrás un macroeconomista top y te va a decir, bueno, esto es obvio, pero para informar a hacedores de política en el área de diseño de políticas climáticas, por ahí son novedades, ¿no? Entonces hay mucho de traducir cosas que por ahí para alguien de macro, mismo yo, nos parece que, bueno, esto ya lo sé, pero hay mucha gente que no, digamos, ¿no? Y poder traducir y escribir en lenguaje claro cosas que son relevantes para el diseño de política hoy está bueno, ¿no? Poder conectar la academia a cosas que son importantes y que la gente necesita decidir hoy también está bueno. Y después tiene una parte de frustración como todo. Que es el hecho de que mucho del corazón del problema tiene más que ver con la política económica del problema, ¿no? Con las desigualdades entre países, con la discusión en la Claro, agenda política. No es que los economistas no sepamos lo que hay que hacer para resolver el problema, sino que decimos A y hacer A, no sé, al final no se puede, ¿no? Y uno como economista a veces se queda sin herramientas, porque cuando entra en esa arena política, eh, es como que no tenés mucho más para decir, ya es como si, mira, yo te digo, esto es, así lo veo yo, pero es como que, ¿no? Entonces hay una parte que te deja la sensación de que ya no podés aportar más, ¿no? Que quizá tiene que venir alguien que sepa de negociación, no sé qué carrera tendría claro. que ser, ¿no? ¿Y qué pensás? Porque aún, incluso ahora, hay presidentes que dicen que lo del cambio climático es un verso. Sí, 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 sí. Y creo Sí, que no estoy muy al tanto, pero creo que hasta Donald Trump medio que subestima el tema. sí, ¿Cómo reaccionás ante esos, digamos, porque todavía ves como que hay una suerte, no te digo discusión, pero digamos una polémica o, si sí. querés, o inconsciencia por ahí, ¿no? Mm, Por ahí es la palabra más exacta. ¿Cómo exacto, sí. reaccionás a esas cosas de países que por ahí dicen no sé, le importa tres pepinos, no Mm. sé, una política relacionada con el cambio climático? Debe ser, digamos, preocupante al mismo tiempo. Sí, viste que pasa en muchas cosas, ¿no? Reacciono Sí, como reacciono ante toda ideología. Hay cosas que no son tal un cual. credo, ¿no? Claro, Eh, que son y, hechos. claro, entonces, y para eso está la ciencia, y lo que sí es increíble lo que la ciencia ha avanzado. Ah, Porque de mirá qué hecho la bien. economía ha avanzado un poco, pero la ciencia ha avanzado mucho más, ¿no? Entonces, con un poquito que uno se ponga a leer, o sea, hay cosas fácticas que no es, no creo en el cambio climático, no es una cuestión si creo, a nadie le importa lo que uno crea, no es un credo, ¿no? Sí, Sino que hay cuestiones que la ciencia se ocupó desde hace mucho tiempo ya en documentar. Entonces me parece que nada, o sea, reacciono de la misma manera que reacciono con cualquier otra ideología, o sea, sí, empieza a rozar la necedad y no nos deja avanzar en nada, digamos, porque claro. si vos y yo nos vamos a poner a discutir si creo o no en el cambio climático, o sea, nos quedamos discutiendo ahí y nunca avanzamos a ver una solución, No, cuando sí, en realidad la sí, sí, discusión original no tenía ya sentido, ¿no?
porque Sí, de nuevo, aparte no sé. la ciencia tiene la palabra, me parece, y me parece que la Sí. ciencia siempre dio la palabra, ¿no? Sí, no, y aparte hay muchos, si me dijeras que es un paper y alguno lo puede discutir, pero son años y son millones de papers documentados, ¿no? O sea, Sí, gente que realmente no hay, después puede discutir detalles, en economía hay un montón de cosas, estimaciones, que si el carbon tax es 55, 150 o 1500, bueno, sí, por ahí ponernos, bajar todo a tierra, sí, eso sí lo podemos discutir, hablemos de qué modelo estás usando y con claro. qué, pero sí que no existe el cambio climático, no creo en el cambio climático, qué sé yo. Estamos en problemas, si no. No, sí, El, no, no. ¿cómo pensás en Argentina? ¿Hay conciencia de esto, del cambio climático? Mira, es raro. Creo que hay mucho, la juventud empujó, ¿no? O sea, Sí, creo que hay mucha más conciencia, hay mucha más mm, educación a nivel colegio primario incluso, ¿no? O sea, como que las generaciones jóvenes a las que yo ahora le doy clase, les parece obvio que cualquier manera de producir tiene que ser una manera de producción limpia, ¿no? mm, Como concepto. sí, Ahora, cuando eso lo empezás a bajar a cómo y empezás a bajar a cuál es el costo de que la producción sea limpia versus, bueno, hacerla más o menos y que contamine, ahí ya se vuelve más difuso, digamos, la voluntad de la juventud de promover este cambio, ¿no? mm, Entonces, yo por mucho tiempo tuve esperanza, por mucho tiempo me pareció que la agenda estaba en boga, no, no me pareció, o sea, hubo cambios de políticos, ¿no? Ahora lo veo un poco más frío al tema, ¿no? Y para Argentina también lo entiendo, porque Argentina nosotros vivimos detrás de un montón de urgencias, ¿no? Entonces, sí, claramente no es la prioridad que tenemos que poner sobre la mesa. Lo que sí veo es oportunidades, ¿no? Es decir, bueno, si esto acaso hay una revolución de pasar a producción limpia, a agricultura con baja huella en carbono, producción de carne con baja huella en carbono, y nosotros, porque estamos ocupados con nuestra coyuntura, no nos encargamos de generar esa producción, y nos vamos a perder otra sí, vez una oportunidad de desarrollo, ¿no? Entonces creo que para Argentina es una agenda de desarrollo, con una claro, visión estratégica, porque hoy quizás los costos no te terminan de cerrar, si bien toda la producción de energía renovable ha bajado mucho el costo, ¿no? Comparado a hace años. sí. Pero igual, hoy es como que todavía tiene que ser pasar a una producción con menor huella de carbono, respaldado sobre una visión estratégica. El mundo está yendo hasta acá y por eso quiero que mi empresa vaya hacia allá. Pero no sé si porque hoy tiene sentido exactamente hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, es re interesante, Elisa, porque al mismo tiempo te tenés que investigar o, digamos, aprender de otras disciplinas, no solo de economía, Sí, para hacer economía del cambio sí, climático, del medio ambiente, ¿no? sí. Pues tenés que saber, me imagino, no sé, no De sé, física, química, de o sea, no física, tenés que química de saber, pero arranque, tenés que tener la cabeza abierta, abierta a la interdisciplina, pero es algo que a mí me convoca también, ¿no? A mí me gusta. porque ahora, viste que incluso acá en Argentina, autos, nafta, eléctricos, y los que están en un lado te dicen que los eléctricos, la batería también contamina, entonces me imagino, incluso a la hora de hacer política pública sobre qué incentivo das para si pasás o no de un sistema o de transporte con esto o eléctrico, ¿no? Me imagino que tenés que Sí, saber si realmente tenés el que, eléctrico, ¿no? sí, tenés que entender de Y- amplio, o tener también, ¿no? Un equipo amplio, ¿no? Un equipo Sí, de trabajo amplio. Yo, qué sé yo, la investigación por ahí que hago, todo eso lo tomo de los papers y lo tomo como dado, y sigo escribiendo con economistas, pero eh, quizá un paper más profundo, más práctico para decir hagamos esto, necesita de un equipo multidisciplinario, sí. Contame cómo fue el libro de La economía del cambio climático en Argentina, de qué Sí. trata y por qué lo lanzaste.
Bueno, esas fueron iniciativas, ¿no? Cuando ya volví a Argentina, una de las primeras cosas que me di cuenta varias, pero una de las cosas era que si yo quería decir que yo era una profesora que formada en macro de que el cambio climático, tenía que tener una opinión adaptada a la Argentina, ¿no? Si alguien me preguntaba, bueno, ¿cuál es la postura argentina? ¿Cuáles son los problemas de Argentina relacionados al cambio? Tenía que tener una opinión, ¿no? Tenía que estar formada en eso. Que es algo que la academia no te da, porque yo me puedo quedar en mis papers hablando de lo que es el óptimo para el mundo, donde nunca voy a tener ninguna injerencia, pero bueno, quizá desde la investigación académica que yo aporte sobre cuál es el diseño óptimo global de un impuesto al carbono, es una contribución. Para el país, quizá no, ¿no? Entonces, la manera en que yo vi de empezar a contribuir o a formarme una opinión más local, o en más regional también, porque incluso Argentina, pero también Latinoamérica, cuál es la posición o la visión estratégica de Latinoamérica respecto al cambio climático, fue empezar a hacer iniciativas locales. Y una de las que hice fue organizar un workshop con mi colega en la UCA, Mariano Rabasa, con el que todavía trabajo. Y entonces ahí fue identificar personas que estén trabajando en una agenda amplia relacionada a medio ambiente, cambio climático, energía. Y empezamos así buscando uno por uno y armamos un programa, una conferencia, que me acuerdo en ese momento, bueno, y la hicimos en la UCA. Y entonces ahí se presentó investigación. Y a partir de ahí surgió, bueno, como un poco a veces cuando hay conferencias se hace un proceedings de la conferencia con los principales papers que se presentaron. Y entonces, bueno, fue una iniciativa que surgió entre Mariano y yo, podemos hacer un proceedings, o sea, el libro no está todo escrito, sino es una compilación de papers que se presentaron en esa primera conferencia que organizamos del workshop, que este año estamos haciendo la octava edición, o sea, ese workshop lo continuamos y estamos haciendo uno por año y ha crecido un montón. Así que bueno, así surgió ese libro. Y son todos los que escriben, son investigadores o gente trabajando en la agenda, en el sector público, pero en temas de medio ambiente, cambio climático, energía en Argentina. ¿Te dieron ganas en algún momento de volverte al exterior? No. No. Me imagino que te deben haber llamado también de organismos internacionales para trabajar. Y de opciones, ninguna sobre o sea, no he perseguido ninguna Claro, activamente, ¿no? No, no tengo un anhelo, nunca lo tuve, ni de estar allá, sí, ni de trabajar allá, ni por eso también es como que vivo acá, sí, no, estoy tranquila, en la DITELA. mi Recién lugar hace poco, ese. y recién, Elisa, hace poco, recientemente, eh, recibiste el premio a la excelencia en la investigación, en reconocimiento a tu producción académica en los últimos 4 años, la Universidad de Tela, obviamente, el rector que es un gran persona y gran economista, que es Juan José Cruces, y, y creo que hiciste un posteo de eso y que hablaste también de una picada gloriosa. Sí. Contame cómo, Que te cuento la fue. picada si querés. No, contame, no, no, de la picada, no, no, contame No, del premio, porque realmente que la Ditela a vos de este premio, realmente, y con el nivel de académico que tiene la Universidad de Ditela, realmente debe haber sido bastante emotivo recibir este premio. fue muy lindo, sí. Igual aclaro que no me lo dieron solamente a mí, ¿no? Fue una iniciativa que se lanzó este año, es la primera vez que se da ese premio. Mirá qué bien. La universidad reconoce, la misión de la universidad trabaja en tres ámbitos, ¿no? El que es dar clases como profesor, hacer investigación y hacer servicio, ¿no? Por ejemplo, mi trabajo en la dirección de carrera es el servicio que hago en la institución, doy clases de macro y hago investigación. Entonces, todos Sí, los años la universidad reconoce a los mejores profes, evaluados por las encuestas de los estudiantes, y también reconoce casos excepcionales de gente que ha hecho servicio por la universidad, pero no tenía ningún premio que reconozca la investigación que se hace en la universidad. sí, Y hasta este año. Entonces, este año lanzaron, por eso es de los últimos 4 años, porque nunca se había dado, entonces querían reconocer a gente que hubiera publicado. Entonces, cada unidad académica propuso
los profesores que habían publicado mejor en los últimos 4 años de cada unidad académica. Y entonces se le dio el premio, no sé cuánto fuimos, ¿no? Pero una de ellas fui yo, ¿no? Entonces se reconoció en esta instancia a todos los profes por sus cursos y también a los profes investigadores que habían publicado los mejores papers, a juzgar por las unidades académicas. Elisa, ¿y cómo estás viendo, no solo en la política de cambio climático y medio ambiente a la Argentina hoy y en realidad en general, si sos optimista con la Argentina, realmente va mejorando el país En tema de cambio climático, en general y cambio climático en particular? en general es una... Sí, en general a veces me hacen esta pregunta, ¿no? Cuando salgo. A ver, cuando yo volví a Argentina, la Pues inflación, pensá que te recibiste en el 2001, volvamos al claro, inicio. del 2001, ¿no? Qué sé yo, en los últimos años volvió el crédito hipotecario, por lo menos alguna ventana, empezamos a tener una inflación más razonable, entonces, si a mí me preguntas si estamos mejor, yo siento que estamos mejor, ¿no? Pero en cosas que no hacen, o sea, cosas que sería obvio que ya deberían estar, entonces a cualquier Sí. otro que le digo, mira, hay crédito hipotecario, entonces estamos, sí, bueno, pero qué sé yo, me estaba ¿De qué me hablando, estás hablando? claro, tengo para comer el domingo, o sea, Sí, tal cual. entonces no, lo que pasa que, bueno, también, ¿no? Para lugares en donde hemos estado como país, eso es algo, digamos, que una persona con un trabajo más o menos pueda, ¿no? Sí, Acceder a una casa no es trivial. Entonces me parece, yo creo que Argentina tiene el gran desafío que para que todo se destrabe, no importa el plan, o sea, querer hacerlo fiscal, querer sí, hacerlo monetario, o sea, el país tiene que crecer, porque si no, no hay ninguno, o sea, ninguno te va a salir, te saca de coyunturas, te destraba de sí. coyunturas, pero para que esto sea sostenible en el tiempo, el país tiene que crecer. Y ahí es donde parece que siempre estamos dando vueltas y nunca no sabría identificar, digamos. Necesitamos una revolución industrial o que no sé, pero hay algo que no termina, ¿no? Para mí el cambio climático o da, sigue dando, ¿no? Si Argentina pudiera posicionarse como productora agrícola limpia, ¿no? Con carne, ¿no? Creo que si el mundo está moviéndose para ahí, nosotros nos podemos posicionar, hay una ventaja que podemos. Argentina tiene ventaja de captura de carbono también. Ah, mira, Entonces, pudiéramos, pero para poder decir, así como si vos contaminás, tendrías que pagar el precio, o sea, eso tendría que tener un costo. Si vos sí, removés carbono de la atmósfera, eso tiene que tener un beneficio, digamos, es como que tenés que recibir el precio de eso, ¿no? En un mercado de carbono eso funcionaría así. Y bueno, Argentina tiene, eso lo podés hacer a través de los pastizales, del campo, de bosques, ¿no? Pero para poder, lo tenés que poder medir, ¿no? Entonces, sí. si nosotros pudiéramos generar toda esa maquinaria, bueno, hay una oportunidad. Entonces, para mí, el cambio climático le es funcional al país en esta agenda de desarrollo. No, no me animo a decirte que estamos por buen camino, digamos. No, no, seguro, pero es buen punto para plantear ese ítem. La última pregunta, Elisa, ¿qué consejo le das al que recién está ingresando, como vos, que viniste ahí de un pueblo y que fue a empezar en la universidad a estudiar ciencias económicas? Dado que la mayoría que nos escuchan en el podcast son muchos estudiantes, ¿qué consejo le das a aquel que está en esos primeros pasos en la ciencia económica? A mí lo que me funcionó es ir por lo que me entusiasmaba en el momento, ¿no? Hay muchas veces que yo digo, bueno, esto tiene sentido, me va a servir a futuro, tiene sentido que yo haga un doctorado, después el doctorado, ¿qué voy a hacer? Y después, eh, no sé, creo que no hubiera hecho nada, ¿no? Como yo me fui moviendo, cada decisión fue, sí, esto me parece que está bueno para el próximo paso, que te lo dice una persona que estructurada, que le gusta tener las cosas organizadas, no es que te estoy diciendo, bueno, anda viendo, ¿no? Pero de alguna forma creo que en lo laboral o en la trayectoria así profesional, lo que a mí me dio resultado es lo que me inspira en el momento a hacer, porque entonces lo hago a full, me encanta y lo hago bien. Y después veo si me sirvió. Y después, ex post, te digo, todo lo que hice me sirvió de alguna manera, pero antes de hacerlo no sé si me hubiera dado cuenta. Me conviene escribir el libro, me conviene hacer el doctorado. No sé si no me hubiera dado cuenta, no fue por cómo lo decidí.
lo decidí porque me pareció que la oportunidad estaba buena, o sea, importa hacer cosas de calidad, eso sí. O sea, decir, bueno, hago un doctorado, pero me voy a hacer un doctorado a no sé dónde, o sea, no es lo mismo, ¿no? Es tratar de encontrar gente buena, lugares buenos, las oportunidades importan también en la calidad de la gente, del lugar donde uno está. Entonces, bueno, si te surge una oportunidad de calidad, de excelencia, hacerla y después para qué te sirve, lo vas a ir viendo con el tiempo, ¿no? Perdón, ¿y ves mucho interés en los chicos hoy en la economía del cambio climático, medio ambiente, en analizar desde el punto de vista económico el tema? Eh, ¿Hay demanda? te digo, hubo hace 4 años. Hoy me parece que está un poco más lavada. No. Creo que Mm, nadie te va a discutir. O sea, sería raro sí. encontrar un estudiante, un chico que te diga, no, el cambio climático no existe. O sea, me parece más raro, ¿no? Pero de nuevo, o sea, en la visión económica del problema, creo que bajó un poco la demanda, el interés. Siempre el tema está bueno, pero yo quiero hacer finanzas, qué sé yo, ¿no? Es como, Es yo verdad. quiero ser macroeconomista, no sé. Eh, Así es. Elisa, un placer tenerte aquí en Shot Financiero. Gracias por tu tiempo A y ustedes. felicitaciones por la carrera, realmente Bueno, espectacular. bueno, muchas gracias, gracias por el espacio y bueno, voy a seguir escuchándote. Bueno, saludos a la familia. Adiós. Gracias, chao, chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Elisa Belfiori. Nos reencontramos en una semana nada más en otro capítulo de Shot Financiero. Chao.